espiritual, Luz de Vida encuentra alivio y soluciona tus problemas. Si sientes que estás siendo víctima de brujería, si las malas energías están mermando tus fuerzas y las ganas de seguir adelante, detén ya ese sufrimiento. En Luz de Vida retiramos cualquier tipo de brujería. Realizamos rituales que darán a su vida prosperidad. Llame ahora mismo desde Tijuana, Baja California, al 664-685-9072 o mándanos un WhatsApp al 664-444-6163. Para citas en Ensenada, Baja California, llámanos o envíenos un WhatsApp al 646-255-4379. Luz de Vida, una luz en su camino. PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Ayuda legal a la defensa de la comunidad. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Este es su programa Ayuda Legal, su servidor Luis Javier Algorri. Y a quienes nos escuchan a través de la 1030, la Tremenda, de la 1310, Radio Enciso, por supuesto, Easy, Canal 87, en Ensenada estamos en vivo y cada vez más gente que nos hace el favor de vernos a través de las plataformas electrónicas, en PCN, a través de Facebook Live. A todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a tocar un tema que en repetidas ocasiones vienen al módulo de ayuda legal, nos llaman por teléfono, nos consultan vía redes electrónicas, por todos los medios, que es el tema del derecho de familia. ¿Qué contempla la legislación en nuestro estado, en Baja California, respecto a ello? ¿Cuáles son las figuras jurídicas precisamente que vamos a encontrar en el derecho de familia? Y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros a la licenciada Florencia del Pozo, quien ya es toda una experta en derecho familiar, quien está en el módulo de ayuda legal constantemente atendiendo a la ciudadanía respecto a este y a otros temas. Licenciada, un gusto enorme. ¿Cómo están, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes. Y por Buenas supuesto, tardes a todos. Al licenciado Miguel Ángel Ordaz, quien nos acompaña aquí de manera permanente en el programa. Licenciado Ordaz. Maestro, muy buenas tardes a todo el teleauditorio, a los radioescuchas de radio. Y bueno, como les decía, es un tema muy importante, el derecho de familia. ¿Qué entendemos por familia? ¿Cuáles son los derechos que conlleva tanto el tema de la afinidad consanguínea, que viene de padres a hijos, de hijos a padres, a nietos, así como también por afinidad, cuando contraemos matrimonio, cuando nos encontramos en una relación como el concubinato, y precisamente el concepto de familia, como lo señala el código en Baja California, dice que el derecho de familia se refiere a las normas que son, y esto es importante decirlo, de orden público e interés social. Y esto lo consagra la propia Constitución mexicana en el artículo 4, cuando habla de la institución de la familia, y por eso vamos a encontrar también diversas órganos que ya tiene tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, como los gobiernos municipales, que es el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, que precisamente es uno de los defensores principales que tiene para el tema de la familia. Y así lo señala en su concepto, el derecho de familia, la legislación en Baja California, que regula y protege a la familia y a sus integrantes, así como su organización y desarrollo integral, sobre la base del respeto a los derechos de igualdad, no discriminación y respeto a la dignidad humana, tal y como lo consagra el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y aquí vamos a encontrar varias instituciones, una de ellas, licenciado Ordaz, que es fundamental, y además entender cuáles son las diferencias que encontraremos en esta institución, que es la del matrimonio,
como después vamos a analizar también el concubinato y entender qué derechos y obligaciones conlleva, por un lado, el matrimonio, qué derechos y obligaciones tiene, por otro lado, precisamente la figura del concubinato. El matrimonio, licenciado Ordaz, que es una institución que la vamos a encontrar desde hace varios miles de años, ya los romanos, los griegos, en diferentes civilizaciones encontramos esta figura, y también, por supuesto, la legislación en nuestro país, en México, consagra la figura del matrimonio. Efectivamente, el término, lo que significa la institución de matrimonio, es una de las más acendradas y de las que ha perdurado más a través de la sociedad y cultura mundial. El matrimonio mismo tiene varias acepciones y concepciones. Desde el punto de vista social y cultural, bueno, tiene connotaciones también religiosas, en donde se da precisamente el vínculo de dos personas que, al contraer matrimonio, establecen un acuerdo de voluntades, no solamente para formar ese vínculo llamado familia, sino que tiene por objetivo el desarrollar una familia, el construir el desarrollo de esa familia. En su esencia principal también se refiere a la conservación de la especie a través de la procreación, obviamente, de tener hijos o de adoptar hijos. Esta figura, obviamente, como digo, tiene varias acepciones, varias concepciones. Habrá quienes digan que el matrimonio para una persona es el ideal de casarse, tener su pareja, formar una familia, y en esencia jurídica, pues eso es precisamente lo que hay que proteger y regular. Socialmente, bueno, hay quienes lo ven nada más como un acto eminentemente familiar, de carácter festivo, pero que en conjunto lo que se trata, y desde el punto de vista del derecho, y lo que a nosotros nos ocupa en un programa de esta naturaleza que pretende orientar y asesorar y dar un servicio a la comunidad, es hacerles ver la naturaleza jurídica de lo que es la institución del matrimonio. El matrimonio, en términos llanos, es un contrato de carácter civil que consiste en el acuerdo de voluntades precisamente para formar esa familia que está considerada como la célula fundamental, primordial de la sociedad. Y no solamente de la sociedad mexicana en la actualidad, sino que a nivel mundial sigue siendo considerada como tal, puesto que es la que garantiza el desarrollo armónico de las interrelaciones de sus miembros, ya sea los padres con los hijos procreados o adoptados. Así es, como lo menciona el licenciado Ordaz, el sentido fundamental del matrimonio es precisamente la intención de formar una familia. Y en este mismo vamos a encontrar que esta figura de la familia pues da legitimidad a los hijos procreados o bien adoptados durante el matrimonio, ¿no? Por el simple hecho de estar en un matrimonio, pues se va, la propia ley determinará pues que son hijos dentro del matrimonio, y los derechos no quiere decir, ya lo vamos a hablar también, que si se da fuera del matrimonio no tengan derechos, como el tema de los alimentos, que también lo hablaremos, sino que esta institución social, cuando van y firman ante el registro civil, el sí, pues bueno, conlleva obligaciones y conlleva derechos. Y aquí, licenciado Ordaz, pues hay dos figuras principales cuando contraen matrimonio, para que quienes no lo han hecho, desconocen el tema, bueno, pues que lo sepan, es un paso relevante en la vida de cualquier ser humano, que existen dos formas, ¿no? Uno de ellos que es la sociedad conyugal, y la otra que es la separación de bienes, y que tiene derechos y obligaciones distintos. Sí, efectivamente. Quisiera también, antes de abordar el punto, mencionar lo siguiente. Mucha gente recordará que antes existía una categorización de los hijos. En las actas de nacimiento, inclusive todavía de muchas personas, ya mayores la mayoría, aparecía la calidad de hijo, en donde se establecía que había dos vertientes, dos formas. Una era el ser considerado como hijo legítimo o como hijo natural. El hijo legítimo era aquel que era concebido dentro de un matrimonio bien establecido
Y el hijo natural, bueno, podía ser producto de un concubinato o de una relación extramarital o de una relación entre dos personas sin estar casados. En la actualidad, y es muy importante definirlo y recordarlo, ya no existe esa diferencia. Ya no hay hijos naturales, ya no hay hijos legítimos, sino que simple y sencillamente son hijos. Los hijos procreados o concebidos dentro de un matrimonio o dentro de un concubinato o dentro de una relación espontánea, única, como quiera que sea, generan los mismos derechos y obligaciones para los progenitores y viceversa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los procreadores de esa persona están obligados a brindarle protección, manutención, alimentos, educación, cultura, ropa, vestido, calzado, y que en conjunto todo eso se llama alimentos. Obviamente que estas personas, independientemente del estado civil de sus padres, también generan una serie de obligaciones y derechos, y entre esos derechos está el derecho a heredar, y que obviamente lo que siempre hemos recomendado para evitar problemas es que vayamos desarrollando la cultura del testamento. Que no dejemos, como coloquialmente o socialmente se dice, no dejemos problemas para los descendientes, no dejemos problemas para absolutamente nadie. Oigo también que respecto de el patrimonio, que es lo más recurrido en su reclamo en este tipo de situaciones, son prácticamente los mismos derechos de una concubina a una persona que está casada mediante contrato de matrimonio, un contrato civil que se llama matrimonio. La diferencia es que no hay la misma proporción ni la totalidad absoluta. ¿En base a qué? Si bien es cierto, la Suprema Corte ha emitido muchas tesis y muchas resoluciones al respecto, establece que si bien es cierto que los concubinos y los hijos de los concubinos tienen derecho a heredar, no será en la misma proporción, y todo por una sencilla razón. ¿Saben cuál es? Pues porque nunca se formalizó un contrato civil de matrimonio entre los progenitores. Nada más y nada menos. Requiere de ese requisito para que sean considerados como herederos plenos. Y esa es la importancia que precisamente en un momento más vamos a comentar, la licenciada Florencia, respecto a qué sucede cuando se encuentran dentro de un concubinato, y que tiene que ver con el tema de los bienes y que tiene que ver con los derechos de herencia, por la simple y sencilla razón, como lo dice el licenciado Ordaz, y esto es muy claro, el tema de alimentos es un derecho pleno que no necesariamente tiene que darse dentro del matrimonio, con la simple y sencilla razón de que sea un hijo, tiene la obligación los padres con los alimentos con ellos, y también, como ya lo hemos mencionado en otros programas, existe la obligación de los hijos para con los padres, con los alimentos, porque estos son recíprocos y van hacia arriba y van hacia abajo. Entonces, matrimonio, separación de bienes, sociedad conyugal, vamos a comentar eso, pero antes tenemos en la línea a Irma Gutiérrez. Irma, a tus órdenes, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, licenciado. Mire, hablo para hacerle una pregunta. Mire, lo que pasa es de que esta semana yo envié a un amigo a su despacho, entonces para que lo asesoraran sobre que su mami ya es una persona de la tercera edad. Entonces, al parecer la propiedad de la señora, pues el hijo, mi amigo, él fue el que compró la propiedad, pues nada más lo que fue el terreno. Entonces, entre él y otro hermano hicieron, ¿cómo se llama? Casa y todo. Entonces, ahorita el problema o la preocupación del hijo es que una de sus hermanas se hace cargo de su mamá. Entonces, él fue para pedir asesoría jurídica y en su despacho, pero le dijeron que ahí no lo podían ayudar y lo mandaron con un especialista en esto que es en eso de los testamentos, allá a la vuelta de donde está usted. No recuerdo ahorita cómo se le llama a esas personas que hacen los testamentos. Entonces, un notario. le dijeron,
Con un notario público, seguramente. Con un notario público, exacto. Sí. Entonces, resulta que fue, entonces nada más dejaron que entrara la mamá, no dejaron que entrara ni mi amigo ni la hermana, la señora que se está haciendo cargo de su mami. Entonces, el plan de mi amigo es dice, yo no quiero la casa, yo no quiero nada, simplemente lo que quiero es que el día que mi mamá falte, mi hermana se quede como, no como dueña, sino simplemente que ella siga viviendo ahí por tantos años que he estado cuidando a mi mamá. Entonces, esa es mi preocupación. Le digo, mira, aquí lo único que, bueno, a lo que yo he conocido de bastante gente, de que puedes quedar como albacea. Nada más que aquí la cuestión fue que el notario no permitió que ninguno de los dos entrara para que la señora platicara, la señora con el notario. Entonces, cuando sale la señora del despacho del notario, el notario les hace saber que pues que no se puede hacer nada, que porque la señora, pues sí, ya es una persona de la tercera edad, ya está muy desgastada de su memoria, ya no concuerda muy bien, ya no, pues ya no, su mente ya no es muy lúcida, muy bien, ¿verdad? Entonces, aquí la preocupación de mi amigo es que yo no quiero que mi mamá, el día que llegue a pasar lo que tenga que pasar, dice que mis hermanos que nunca aportaron nada para esa propiedad, quieran hacerse como ahorita lo que ustedes están hablando, ¿verdad? Que quedan intestadas las casas. Entonces es normal y es legal que todos los hijos tengan algo de esa propiedad. Entonces esa es la preocupación de esta persona. Entonces le dije, pues déjenme hablar a ver si puedo contactar al licenciado. Yo soy voluntaria de ahí con la señora Obdulia y pues dije, voy a ver si por medio de puedo platicar con él y hacerle ver lo que le dijo el notario, pues que no se puede hacer nada con la mamá porque la señora no concuerda bien con lo que ella dice. Entonces esa es la preocupación de mi amigo, que él quiere como no propietario de la casa, sino que él aportó, él compró junto con otro hermano que ya falleció, entre ellos dos compraron la propiedad para dársela a su mamá. Pero entonces ahora la preocupación es esta, que el día que tenga que pasar lo que va a pasar a la mamá, la hermana quede, ¿cómo se llama? Que la vayan a desalojar y dice, yo no quiero la casa, simplemente no quiero que el día de mañana mi hermana se quede con ella y igual puede pasar lo que a todos nos va a pasar. Dice, entonces que otra persona haga uso de esa propiedad o que mi hermana la venda para pues hacer uso indebido, no sé, dice, no quiero pensar cosas malas, pero suele pasar, licenciado, que sí, eso pasa, que a veces los hermanos muere el familiar, la mamá o el papá, y ahora sí todos son hijos de la mamá y del papá, cuando estuvieron ellos necesitados, nunca se hicieron cargo de ellos, ni siquiera aportaron nada para ese terreno, para esa casita, y esa es la preocupación, licenciado, sí. ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer en este caso, ¿verdad? Mira, Irma, déjame comentarte varias cosas que son relevantes respecto a lo que tú comentas, y para aclarar algunos de los puntos que mencionas. Primero, y no es que yo no sé qué notario haya ido, pero este es un tema con todos los notarios, porque eso es lo que dice la ley. Cuando alguien va a llevar a cabo un testamento, lo tiene que hacer de manera sola. Tiene que estar solo frente al notario. Sí. No puede acompañarlo nadie, porque si no se presta a una presión, a que lo presione y que le diga, oye, este está a favor mío, ¿sí? Y no a favor de otro. Y este es un acto personal, voluntario. Cuando tú vas ante un notario, tienes que entrar solo, por eso es que nadie lo puede acompañar, lo tiene que hacer en esas condiciones. Esa es la razón, seguramente, en la notaría que le hayan dicho eso. Es ante el notario con quien se tiene que hacer un testamento. Ya la legislación en Baja California ya no permite como antes, que se hacía el testamento hológrafo ante el registro público. Hoy es únicamente ante un notario. Por eso es que nosotros le dijimos, oiga, la mejor forma para que usted le deje el bien a quien usted considere conveniente, como nos manifiesta, que quiere ser a su hija como albacea, o a un hijo o al otro, pues tiene que ser frente a un notario. Ahora bien, porque si no, como tú lo mencionas, en efecto, la legislación, en caso de que toco madera y no suceda pronto, pero que la señora fallezca y que no haya un testamento, entonces tendrá que ser
abrir una sucesión intestamentaria y pues le tocará a todos los hijos por igual, y aquí no vamos a ver si hay un hijo que aportó u otro que no aportó. Entonces, lo que yo te ofrezco, coméntale por favor, Irma, a la señora, que nuevamente nos llame por teléfono. Vamos a ver si el notario, que nos diga con qué notario fue, primero. Segundo, ver con el notario si en efecto no está en posibilidades, si se encuentra en una situación de interdicción, que ya tiene lagunas y que no puede, entonces ver por medio del cauce legal cómo podemos hacerlo. Pero cuenta con nosotros, Irma, para que el tema no hemos concluido. Nosotros aquí le damos seguimiento a los casos hasta concluirlos. Entonces, dile por favor que se acerque nuevamente para ayudarla, para que deje perfectamente bien las cosas a nombre, si quiere dejarlo a nombre de su hija, a nombre de sus hijos, porque es un derecho que tiene, y en eso nosotros estamos listos para ayudarla. Sí, pues sí, pues sí, le voy a decir que, porque le dije, ¿no? Déjeme a ver si lo puedo contactar, porque sí, a mí se me hizo, usted tiene toda la razón, que ellos tienen que estar solos. Sí, no se puede, de otra manera no se puede, Irma, por favor, nos tenemos que ir a una pausa, pero dile por favor que cuente con nosotros, que estamos a la orden, Irma, Un placer, gracias, que tengan una Muchas gracias, bonita tarde. Vamos a ir a una pausa, los micrófonos están abiertos en el 344-1030 para cualquier tema que quiera ponernos a la consideración. Regresamos en unos minutos. Ayuda Legal. Ya estamos de regreso. Por continuar con nosotros, aquí seguimos nosotros el tema de Irma acerca de la señora, que le reiteramos que le vamos a ayudar para que pueda salir avante en este tema, y ver con el notario, ver incluso como es un tema de interés social, podemos ir ante un juez familiar también, hacerle el conocimiento que la señora
se encuentra ya por su propia edad avanzada en un estado de interdicción, que es lo que dice la ley, y buscar un procedimiento jurídico para que pueda ella testar al final del día y dejarle a quien ella considere convenientes los bienes. Tenemos también en la línea a Micaela Martínez. Micaela, muy buenas tardes, a tus órdenes. Sí, buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, Micaela. Mire, mi pregunta es, hace ya varios años compré pues una casita, ¿verdad? Y la puse a nombre de mi mamá. Mi mamá falleció y quedó intestada. Entonces, digo, ahora le dimos los papeles a un licenciado. Y ese licenciado está haciendo pues muy largo, ¿no? Y yo lo que quiero saber es que si mi mamá no dejó testamento para los hijos, ¿tienen que entrar también mis sobrinos? Porque éramos cuatro hijas, y una de las hijas murió y le quedaron 4 hijos. Entonces el licenciado dice que tienen que entrar mis sobrinos también, pero resulta que no, pues no hay testamento para que ni para los hijos ni para los sobrinos. Sí, mira, Micaela, por desgracia, como lo mencionaba el licenciado Ordaz hace un momento, es importante el testamento. Precisamente aquí es en donde vemos la gran importancia de la institución del testamento, para que esto no suceda, porque luego al interior de las propias familias causa malestar, inconformidad, porque como tú lo comentas, oye, si tú fuiste quien hizo la compra del predio, tú se lo diste a tu mamá, y después, como en razón de que no hay un testamento, pues se tiene que abrir, se tiene que dar vista a todos los que se consideren como que tienen algún tipo de derecho con relación al fallecimiento de tu señora madre. Entonces son juicios muy largos, por desgracia, Micaela, y se tiene que llamar a todo el que se considere que tiene un derecho. Seguramente tu abogado en ese sentido lo está haciendo, incluso llamar también a los sobrinos para que comparezcan, porque si hay alguien que no comparece, el día de mañana puede impugnar a la resolución del juez, cuando diga el juez, bueno, pues nada más son 3 hermanos los que se presentaron, y se hace la repartición entre los 3, luego viene un tercero, dice, oye, a mí nunca me llamaron, a mí nunca me dijeron nada, y puede incluso, perdón la expresión, tumbar esta resolución del juez y empezar otra vez para que llamen a los sobrinos y ver si tienen algún tipo de derecho. Entonces, por eso, lo más sensato, lo más conveniente es llamar a todos, para que así nadie pueda el día de mañana impugnar la resolución que emita el juez respecto a cómo va a quedar los bienes del decuyus de tu mamá en este caso. Entonces, esa creo yo que será la razón por la que el abogado los esté llamando. Ya el juez analizará el derecho que tiene cada uno de ellos y resolverá. Pero sí, son juicios largos, Micaela. Y aquí sí me permite agregar, sí, porque ya ahorita fue en noviembre del año pasado y ahorita ya estamos en febrero. No, Micaela, y prepárate porque no es un tema de corto Micaela, plazo, ¿eh? Si me permite, lo que pasa en estos asuntos, sí, efectivamente, se alarga el tiempo de los juicios. Fíjese, licenciado, y aquí lo malo también es que el esposo de una de mis hermanas también anda peleando. En este caso, señora, bueno, sí no, él se no tendría... tiene ningún derecho, no, ningún derecho tiene el esposo de la hermana, no, aquí la propia ley es muy claro respecto a quienes tienen derecho y son en este caso los hijos o el esposo, sí. Pero no sé si hay esposo o no hay esposo, si no lo hay pues serán únicamente los hijos. Pero sí son juicios que tardan mucho porque se tiene que notificar a todos, cada uno de ellos comparece, se acredita, se tiene que verificar si no hay nadie más, no, se tiene que abrir el expediente porque tal vez tú lo digas, oye, es que en mi caso está muy claro que nada más fuimos 4 hijos, pero hay ocasiones en las cuales no hay esa claridad, puede haber más hijos y por eso son juicios largos. Y como lo decía la licenciada Florencia. Yo
Ajá, yo aquí estoy segura que solamente éramos 4, ¿verdad? Sí, lo que pasa aquí, señora Micaela, es que a falta de uno de ustedes, hermanos, si falleció, los hijos son los que le suceden a esa parte proporcional que le correspondería a él. Entonces se tiene que abrir otro juicio sucesorio si su hermano, en este caso, o su hermana, la que falleció, no dejó un testamento. Entonces es ahí cuando entran los sobrinos, hijos de su hermana. Sí. Por eso el que los hayan llamado no quiere decir que, voy a decir, se llama todo aquel que se considere que puede tener un derecho respecto a ello. Sí. Y yo creo que lo que está haciendo el abogado es correcto, precisamente por lo que te decía, para evitar que en el día de mañana, cuando el juez resuelva, venga alguien y diga, oigan, ¿por qué sucedió esto? Pero con mucho gusto, Micaela, sé que ya te dieron el teléfono de la oficina de ayuda legal de tu servidor. Con mucho gusto, si nos traes el documento que ya se presentó, te damos la asesoría jurídica gratuita y te damos nuestra opinión a cómo va el expediente. Y te agradezco mucho el que nos hayas llamado, Micaela. Sí, pero otra cosa, licenciado. Sí. Que mis sobrinos ya los llamó el licenciado y todo, y nomás no se quieren presentar y no se quieren presentar. Bueno, si no se presentan, no, ellos pueden incluso repudiar la herencia, decir, bueno, no queremos, y ya que digan, manifiesten que no tienen ningún interés. Repito, con mucho gusto revisamos tu caso, te damos nuestra opinión jurídica sin ningún costo, si nos llamas al teléfono que ya te proporcionaron. Y nuevamente gracias por llamar, Micaela. Sí, muchas gracias. Hasta luego. ¿Sí? Lo que mencionabas, ¿no, licenciado? En efecto, ¿no? Sí. Ese es un tema. Por eso nosotros aquí en Ayuda Legal le insistimos a la gente. Hay incluso el mes del testamento, que es el mes de septiembre, el mes de octubre. Los notarios cobran poco dinero para que dejen su testamento y evitemos todo este tipo de problemas que se dan el día de mañana, cuando como lo menciona hace un momento Micaela, nos dice, oye, yo compré el bien, yo se lo regalé a mi mamá, y ahora mi mamá fallece. Como no dejó testamento, pues la ley dice que se reparte en partes proporcionales para todos los hijos y ya entran en juicios que luego son largos y desgastantes. Que pueden durar años inclusive, muchísimos años. Así es. Bueno, el caso de la señora Micaela Martínez creo que puede ser similar a muchísimos otros casos, cientos o miles de casos que se presentan en nuestra ciudad o en el estado. Creo que este caso y todos deben de servir como ejemplo, como orientación. Miren, independientemente de quién haya comprado y pagado la propiedad, la pusieron a nombre de una señora que ya falleció. Acorde a la ley, la propietaria es la señora que ya falleció. ¿Quiénes son los que tienen derecho a heredar? La propia ley establece las líneas y los niveles, la calidad de herederos. Y en primer término, bueno, si todavía vive el esposo y están casados o estuvieron casados bajo el régimen de sociedad conyugal, el 50% de esa propiedad es del esposo. Si ya falleció y también falleció de manera intestada, al igual que la señora, los herederos en línea directa, en primer lugar, son los hijos. En este caso creo que son 4 hijas. Esas 4 hijas tienen derecho a heredar la propiedad repartiendo el 100% entre las 4, les tocaría el 25% cada una. De ese 25% que le correspondía a la hermana que ya falleció, tienen derecho a heredar entonces los hijos de esta señora ya fallecida también. Y aquí se abre otro esquema. ¿Dejó testamento o no dejó testamento esta señora que falleció, la mamá de los sobrinos? La hermana de Micaela, que nos comentaba hace un momento. Y el caso es que se puede ir haciendo muy grande todo esto, pero les recordamos lo siguiente a todos los que nos están escuchando y a la señora Micaela Martínez. Existen muchas formas para poder llegar a impartir y a obtener justicia. Y una de estas cosas es, primero, ver si todo el mundo está consciente de la situación que prevalece y si a todo el mundo le consta que quien compró o quien pagó esta propiedad fue la señora Micaela, bueno, pues en justo derecho debería de tener prioridad en la toma de decisiones, coloquialmente hablando o familiarmente hablando. Pero acorde a la ley ya lo explicamos cómo y qué y cuánto le corresponde a cada quien. Si todos ellos están en la misma sintonía, pueden comparecer en calidad de herederos y una vez que se les reconozca esa calidad de herederos,
en la junta que se hace especialmente para ello, pueden repudiar la herencia a favor de una de las herederas, en este caso, que es la señora que atiende y que asiste a la mamá. Eso por un lado. Existe también la figura del sistema de justicia alternativa, medios alternativos de justicia, en donde se puede llegar a dilucidar este tipo de situaciones, se puede llegar a un acuerdo, se firma el mismo y se somete ante la jurisdicción de un juez para que sea considerada como sentencia o cosa juzgada. Así es. Entonces, Micaela, por favor, comunícate con nosotros. Nosotros te vamos a dar la asesoría jurídica gratuita, como ya lo menciona el licenciado Ordaz. Hay esta vía a través del propio juicio, la otra que es una vía conciliatoria, para que puedas resolver el tema. Tenemos en la línea a Natalia Navarro y a Josefina, pero vamos a ir a una pausa y regresando damos respuesta puntual a quienes nos hacen el favor de llamarnos. Regresamos en unos momentos. No se pierda todos los miércoles a las 6 de la tarde, Tercera Llamada. Un programa en donde se realiza un recorrido de 60 minutos por todo lo que acontece en el mundo de la cultura y de los espectáculos. Además de la presentación de invitados especiales y la cartelera cultural de los distintos centros del estado. A través de Canal 87 de Easy y la tremenda 1030 AM. Tercera Llamada. Ayuda legal. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Ayuda Legal, su servidor Luis Javier Algorri. Gracias a todos quienes nos llaman. Vamos a tratar de ser breves porque tenemos aquí 4 llamadas en espera. Natalia, a tus órdenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Mire, mi duda no es precisamente sobre el tema que tienen el día de hoy, no sé si la puedo realizar. Con todo gusto, Natalia, aquí estamos para servirte.
Ok, muchas gracias. Lo que pasa es que yo tengo una discapacidad. Pedí mi pensión. Hace 5 años metí el trámite del Seguro Social por insuficiencia renal. Me hicieron una valoración, hace una valoración de la enfermedad para ver si eres candidata a la pensión. Resultó que sí, pero yo tengo el entendido que se supone que pagan conforme al salario que está dado de alta en el Seguro Social. Así Entonces, hace aproximadamente 1 año y medio yo perdí mi vista y fui a que me hicieran una nueva valoración y me dijeron que no, que porque no me podían pagar mi pensión por 2 discapacidades distintas. Y digo, bueno, entonces quiero saber qué porcentaje me están pagando. No me quisieron decir, pero pues yo sí tengo el entendido de cuántos salarios, a qué salario estaba de alta en el seguro y no me están dando ni el 40% de mi salario. Entonces no sé si yo puedo hacer algo para que me revaloren mi pensión o qué hacer. Sí, Natalia, por supuesto que se puede presentar ante el Seguro Social la reconsideración de la causa y tener la claridad acerca del monto y cuál es el salario con el cual estás tú en el Seguro Social. Entonces, con mucho gusto cuenta con nosotros, Natalia. Si nos haces favor de llamarnos, en caso de que no puedas ir, bueno, igual nos puedes enviar por correo electrónico los datos, te ayudamos a hacer el escrito dirigido al Seguro Social, te ayudamos a la presentación del mismo y esperemos que con esto podamos lograr algo. En caso de que haya alguna negativa por parte del Seguro Social, entonces poder ir ante algún tribunal a pelear para que esta pensión sea acorde a lo que tú tienes derecho. Ah, muy bien, licenciado. Sí. Otras dudas rápidos, porque ya escuché que son varias llamadas. Hace 7 años yo puse una demanda de pensión al papá de mi niña. Entonces yo nada más tengo, pues no tanto una duda, un miedo de que él no me ha dado pensión. Me hizo 3 depósitos ahí directamente en el juzgado, saqué mi tarjeta que te piden ahí que sacaras de Banamex y nunca me depositó en la tarjeta. Pero mi duda es si él puede venir y pelearme a mi hija por el motivo de que yo soy una persona ya con discapacidad visual y no puedo hacerme cargo de ella y se hace cargo de ella mi mamá. ¿Él podría hacer algo o yo podría hacer algo si él viniera a pelear por mi niña? No, claro que sí, tienen muchos recursos legales, Natalia. Lo que sí, yo me ofrezco también para ayudarte en el tema de la pensión, lo cual es de justicia que te tiene que dar, porque tú te haces cargo de tu menor hija. Entonces, acuérdate que esto es nunca prescribe el tema de los alimentos. Entonces, independientemente que haya sido hace 7 años el juicio, ahí va a estar. Si nos das los datos, nosotros podemos solicitar al juzgado que lo traiga nuevamente e interponer algo en el mismo juzgado para que lo obliguen al pago de la pensión. Que además hay que entender un tema y es bien importante, Natalia. La pensión es de tu hija, no es tuya. El derecho es de ella. Entonces, tú eres quien se está encargando del cuidado de ella, tú eres quien tiene la representación legal. ¿Es menor de edad? Sí, es Okay. menor de edad. Entonces, por ello, tú tienes el derecho y también la obligación de velar por ella y la pensión alimenticia se la tienen que dar. Entonces, con mucho gusto nosotros te ayudamos para que ese asunto que me comentas que ya está en un juzgado, hacer que en efecto se haga el tema del pago de la pensión. Además, si me permiten. Muy bien, licenciado. ¿Sí? Sí, Natalia. Sí, lo escucho. Es tu obligación el velar por los intereses de tu hija. Y parte de esas obligaciones son precisamente lo que tienes que hacer. No es cuestión que quieras o tengas ganas de hacer las cosas, ¿eh? Tienes la obligación de buscar la manera de que jurídicamente se resuelva esto. Y en el juzgado en donde se llevó a cabo este tema tuyo en particular, le das aviso al juez o a la juez para que tome las medidas necesarias al respecto. Eso es por la vía familiar desde el punto de vista civil. Pero debo decir también que en Baja California el incumplimiento de obligaciones alimenticias está considerado como un delito. Y este delito obviamente se tiene que denunciar ante la Fiscalía General del Estado. ¿Qué significa esto? Que al papá de tu hija se le puede detener, se le puede someter a un proceso judicial, a un juicio, y puede ser condenado, puede ser privado de su libertad, y no solamente es necesario que cumpla con esas obligaciones, discrecionalmente puede seguir encarcelado
si no cumple satisfactoriamente o si es pernicioso en su conducta. Así es. Yo te recomiendo, Natalia, que en efecto lo hagas, porque además, incluso en el supuesto de que viniera y quisiera, como tú lo mencionas, pelearte la custodia de tu hija, el que tú no hayas dado seguimiento a este caso te puede perjudicar, porque entonces el propio juez puede decir, bueno, pues no está teniendo el cuidado suficiente, tan es así que no procuró los alimentos como lo debió haber hecho ante el tribunal. Entonces, con mayor razón, te recomiendo que le des seguimiento a ese asunto para que pague los alimentos, y como ya lo dijo el licenciado Ordaz, no solamente es por la vía civil. La legislación en Baja California contempla también como delito aquel que no cubre las obligaciones de asistencia familiar. No, por favor, no cuelgues, te vamos a proporcionar el teléfono de ayuda legal y ahí estamos a tus órdenes, y muchísimas gracias por hablarnos, Natalia. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Buena tarde. Y tenemos en la línea también a la señora Josefina Mesa. Josefina, muy buenas tardes, a tus órdenes. Sí, buenas tardes. Quiero hacer una pregunta, por favor, al abogado. Él acaba de mencionar que el testamento holográfico ya no se usa, ya no se acostumbra. Yo hice un testamento holográfico hace cerca de 5 años. Quiero saber si lo pierde vigencia o tengo que hacerlo ante un notario. Si todavía es válido el que usted llevó a cabo, sí, porque estaba la legislación en ese momento lo permitía. Luego entonces bueno, es válido. Lo que ya no se puede hacer es en este momento. Muy bien, esa era mi duda, disculpe. Muchas gracias. Al contrario, señora Josefina, a sus órdenes. Gracias, hasta luego. Adiós. Tenemos en la línea también al señor Tomás Guzmán. Don Tomás, a sus órdenes, buenas tardes. Sí, buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está, don Tomás? Aquí lo estoy escuchando sobre el radio. Muy bien, muchas gracias por sintonizarnos, a sus órdenes. Andrés, gracias. Me le quería pedir una orientación. Resulta que yo le presté una casita a una hija mía, no es mío allí, es de mi otra hija, que está al otro lado. Pero resulta que la que la queremos sacar no se sale. Yo no sé qué hacer yo. Y el problema de esto es que no cumple ella con lo que uno le dice. Que no meta maridos allí, que pague sus recibos. Y así a jalones y trenes los paga, pero hace lo que ella quiere. Mal hecho, pues. Oiga, don Tomás, ¿la casa está a nombre suyo? Está a nombre de mi hija, pero aquí tenemos una, ¿cómo se llama? Una carta poder, mi mujer. Ok, está a nombre de otra hija suya, pero su hija le dio una carta poder respecto a ese bien y usted se lo prestó a otra hija. O sea, le presté la casa para que se alivianara ella, ya tiene 1 año o más, y ahora que queremos nosotros seguir construyendo la hija, pues, que tengo al otro lado. Sí. Para cuando ellos los echen fuera, porque tengan su casita, ¿verdad? Eso es lo que yo peleo. Muy bien. Y ahorita ya barrieron ellos, pero la muchacha, hija mía de allí, la que metí allí, no se quiere salir. Sí. Y yo no sé cómo empezar legalmente. Aquí le vamos a orientar, don Tomás, y cuente con nuestro apoyo. En ayuda legal para eso estamos. Visítenos en la oficina, gracias, señor Tomás, y llévenos los documentos que tiene a la mano de su casa y la carta poder que le dejó su otra hija, la propietaria de la casa, para iniciar ahí un procedimiento en contra de su hija para que se salga. Perfecto. Ahorita yo apunté el teléfono de allí, de su parque donde están. Pienso ir a visitarlos. Muy bien, señor Porque Tomás. no tengo en la mano los documentos. Claro que sí. No nos cuelgue, don Tomás. Ahorita le vamos a dar el teléfono 638-4434. Estamos ahí en la calle Octava, casi esquina con Constitución, el número 1818. Y con mucho gusto, ahí está la licenciada Florencia, todo el tiempo para poderle ayudar. Pues por desgracia luego estas cosas suceden. Qué mal que su hija pues no esté valorando la ayuda que ustedes le den. Y y pues que usted tiene derecho, porque pues tiene una carta poder, ¿no? La propietaria de su otra hija
Entonces nosotros le vamos a ayudar, don Tomás, para que pueda recuperar la casa y cuente con todo nuestro apoyo. Y muchísimas gracias por llamarnos, que tenga un excelente fin de semana. Muy bien. Pues cosas de estas que suceden. Sí, todos los días, ¿sí? Lick. Volviendo un poquito al tema de la señora Natalia fue la que comentó que tenía el temor de que su esposo le quisiera pelear la custodia de sus... sí es importante revisar si hubo una sentencia en esa pensión alimenticia o esa pensión que se decretó fue a raíz de una sentencia de divorcio, para ver si legalmente ella tiene la custodia de su hija, y si no, pues hacer un procedimiento para que el juez se la otorgue y el día de mañana no venga el esposo y quiera él llevarse a la menor. Sí, hay que revisar todo ello, porque tal vez no hay ni siquiera, no sabemos si hubo matrimonio o no. Así pudo haber sido fuera en un concubinato, y no hay una determinación de un juez respecto a quien tenga la custodia. Por eso seguramente ella refería que si puede venir, pues sí, claro, porque no hay una resolución de un juez. Así es. Respecto a ello. Por eso lo más importante es que le dé seguimiento a este procedimiento que ya siguió, que haya una resolución de un juez en donde determine que ella tiene la custodia respecto a su menor, y por ello también resulta relevante este tema que tiene que ver con el concubinato y cuáles son los derechos y obligaciones que contempla esta figura que existe en la legislación en Baja California, y que también es una figura jurídica que tiene muchos años, y que ya lo mencionamos hace un momento respecto al matrimonio. Hay diferencias sustanciales muy importantes. Sin embargo, existe también derechos que se dan con base a las relaciones que se dan de concubinato, licenciada. Así es, Lick. Es muy frecuente ahora que ya no, las parejas ya no celebran el matrimonio, ya viven en unión libre, lo que comúnmente se le conoce de unión libre. En la figura jurídica es concubinato. ¿Y qué es el concubinato? Pues es la unión entre un hombre y una mujer, así lo dice la ley, hombre y mujer, que han vivido juntos durante un periodo ininterrumpido por más de 5 años. ¿Qué derechos obtienes cuando vives en concubinato? Bueno, pues tienes derecho a que se te afilie a una institución médica, como lo es el IMSS, el ISSSTE. Regularmente se hace esta acreditación del concubinato por medio de una jurisdicción voluntaria. Se tiene que comparecer ante un juez para acreditar que estas personas pues viven en unión libre, en concubinato. Se les solicita testigos y documentos que acrediten que tienen el mismo domicilio. ¿Para qué les sirve? Pues la concubina o concubino pues tienen derecho a heredar, son uno de los derechos que obtienen, y como lo dije anteriormente, pues a ser afiliados ya sea a una institución médica como lo es el IMSS, el ISSSTE, y también a los derechos de ser como beneficiarios de algún seguro, de algún seguro a falta de alguno de los concubinos. Una pensión, por eso es importante, y lo que refiere la licenciada Florencia es, en efecto, la ley señala que se da la figura del concubinato cuando tienen 5 o más años. Y las instituciones como el Seguro Social, como el ISSSTE, el ISSSTECALI, dicen, bueno, en efecto, tiene derecho el concubino, pero para que yo sepa que es concubino, pues tienes que acreditármelo de alguna manera. Y para ello existe esta figura en la ley que se llama la jurisdicción voluntaria, que es lo que decía la licenciada Florencia, y que es ir ante un juez y decirle, mira juez, vengo a manifestar contigo que tenemos más de 5 años viviendo, mira aquí está mi testigo, mi vecina, un familiar, tenemos más de 5 años, no hay un litigio, no van a pelear contra nadie, lo único que va a hacer el juez, bueno, acredito que en efecto vinieron, me manifestaron que tienen más de 5 años, vinieron los testigos, firmaron, y emito esta resolución en la cual digo ya, en efecto tienen la condición de concubinos, para que puedan ir ante el Seguro Social, los den de alta, ante el ISSSTE, ante el ISSSTECALI, o bien el día de mañana para una pensión. Por eso este procedimiento es importante, la inmensa mayoría de la gente no lo lleva a cabo, lo recomendamos mucho para poder acreditar esta relación de concubinato. Y algo importante en la figura del concubinato, licenciado, en relación a los bienes, es importante que se establezcan
de un principio, pues ahora sí que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, porque cuando hay esa separación, pues ahí no hay nada que lo proteja. Es una figura que no tiene esa protección, a diferencia del matrimonio, que ahí sí hay un contrato, ahí sí se hace una sociedad conyugal establecida. O la separación de bienes también, con capitulaciones, es decir, también lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Sin embargo, este es un tema que esa es una de las diferencias principales entre el concubinato y el matrimonio. El día de mañana los problemas que se pueden suscitar respecto a los bienes. Así es. ¿Sí? Por eso la recomendación que hace la licenciada Florencia. Y tenemos por último en la línea Marta Alcaraz. Marta, nos quedan 3 minutos, pero estamos a tus órdenes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, a tus pregunta. órdenes, Marta. Ajá. Mire, tengo un inquilino que tiene 8 años o 9 años que le rentamos. ¿Qué podemos hacer? Porque me dice que si tiene 10 años viviendo ahí, que me puede quitar la casa. Pues puede tener 25, 30, 40 o 100 años rentando la casa, y no, porque la figura jurídica del arrendamiento no le da ningún derecho más que los propios que señala el código respecto a quienes rentan, ¿no? Por ejemplo, puede tener el derecho al tanto en caso de que tú quieras vender. Lo de los 10 años es para la prescripción, Marta. Y eso tiene que ver cuando alguien está a título de dueño. Es importantísimo que tú tengas un contrato de arrendamiento firmado. Sí, lo tengo. ¿Sí? Y eso lo tengas ahí en tus manos para que se pueda acreditar que era una relación de arrendamiento, y nunca bajo ninguna circunstancia podrá prescribir la propiedad, porque él estuvo siempre a título de arrendatario. Ajá, gracias, buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias por llamarnos. Buen fin de semana, Marta. Que sucede mucho, ¿no? Y es una pregunta que ya nos han hecho en varias ocasiones. Oiga, es que ya va a cumplir 10 años y ya le voy a pedir que se salga, porque si no se va a quedar con mi propiedad. Muchos de ellos piensan que porque ya tienen 15, 20 años rentando, ya adquieren ese derecho a la propiedad, y no es así. Sí, no tienen para poder llevar a cabo una prescripción tiene que ser a título de dueño, de manera continua, pacífica, y bajo ninguna circunstancia como arrendatario. Arrendatario tiene los derechos que el propio código señala para ellos. Entre ellos pues está el derecho a la posesión, a no ser interrumpida la posesión que tienes como arrendatario, y la posibilidad del derecho a tanto en caso de que se vaya a vender. Muchísimas gracias, licenciado. Como siempre, un placer y un gusto excelente estar fin de semana, licenciada. Con todos ustedes. Un gusto. Y a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado en su programa Ayuda Legal. Los esperamos el próximo viernes, su servidor Luis Javier Algorri. Ya saben que en Ayuda Legal estamos al servicio de la comunidad. Un excelente fin de semana.